nombre es Rafael Chacón Villagrán. Eh, Mi formación académica es licenciado en Derecho, maestría en Derecho por la UNAM, tengo un doctorado y un postdoctorado. He escrito algunas obras sobre derechos humanos, derecho constitucional, derecho sustentable, algunos artículos nacionales e internacionales. Soy coautor de 3 obras, uno sobre el sistema de gestión de la calidad a nivel municipal, que fue una iniciativa también que colaboramos en la 60 legislatura, otro que se llama México en la alerta de género, sobre el tema de la revolución feminista, hoy que tenemos una presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y una colaboración con varios investigadores de Latinoamérica. Soy miembro de esa red Latin Juris, principalmente, y actualmente soy regidor, séptimo regidor de Coacalco de Morena. Actualmente, bueno, el municipio de Coacalco tiene una extensión de 35 kilómetros cuadrados. Es un municipio que tiene las problemáticas sociales, principalmente yo platicaba que veníamos de una época de sequía, ahora una época de inundaciones. Entonces ahora toda la López Portillo está en esa complejidad, porque cuando fue la construcción del drenaje, ¿no? Por ejemplo, de la Ciudad de México, que tiene 50 años, pues hoy es una de las problemáticas, principalmente el tema que los programas sociales, el coordinar la parte de la administración federal, estatal y municipal, es algo en lo que obviamente se está trabajando. Pero me gustaría platicarles lo que hacemos desde la regiduría como oposición. Hemos colaborado con algunas propuestas al bando municipal, principalmente en materia de derechos humanos. En el plan de desarrollo municipal hemos contribuido en políticas con perspectiva de género. Dentro de el andamiaje jurídico de las sesiones de cabildo, participamos siempre con propuestas fundadas y motivadas. Somos representantes de la ciudadanía y exponemos en esa sesión de cabildo que se lleva cada semana, exponemos problemáticas durante la sesión de cabildo. De hecho, hay un tema muy importante que les quiero comentar, que hace semanas aprobamos la construcción de una lechería Liconza, anteriormente llamada, o Lechería del Bienestar, lo nombra la presidenta de México, y se va a construir en un polígono de pobreza, donde es la unidad habitacional Colonia Laguna Potrero, y en esta colonia, en esta unidad habitacional que se va a hacer esta lechería de bienestar, vemos los beneficios que va a tener. Porque si bien es cierto, al hacer un recorrido en la planta de lechería Liconza, vimos todos los procesos. Está certificada en ISO 9001. De hecho, es parte de la soberanía alimentaria que impulsa la presidenta de México. Entonces, concatenando la idea de la soberanía alimentaria que impulsa el gobierno de la doctora Claudia, de hacer más de 100 lecherías en el Estado de México, al llegar esta propuesta al Cabildo, pues obviamente mi voto fue a favor. Y además, decirles que pues obviamente los que crecimos con la leche Liconza, pues es una leche que tiene vitaminas, minerales. Entonces, hoy creo que sí se pueden aplicar desde la oposición, desde una regiduría de oposición, ver proyectos que van alineados al proyecto nacional de la soberanía alimentaria que impulsó desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy la presidenta le da continuidad y se va a construir esta lechería en un polígono de pobreza. Entonces, pues es parte, ¿no? Si vemos cuánto cuesta el litro de leche, pues puede ser de 25 a 30 pesos dependiendo la marca, y una leche, el litro de la lechería del bienestar, menos de 10 pesos. Entonces, realmente donde vemos que los programas del bienestar, como decía Andrés Manuel, del pensamiento a la acción. Eso sería un ejemplo. Yo creo que no debemos de olvidar las consecuencias negativas del neoliberalismo. Debemos comenzar por un modelo económico que surge por la teoría de Friedman,
Premio Nobel 1976, donde ese modelo causó muchas consecuencias negativas en México. De hecho, el primer experimento fue Chile, los Chicago Boys, con la dictadura de Pinochet. Y en estos 36 años del modelo neoliberal, las consecuencias negativas, principalmente, podemos mencionar la venta de 1,000 paraestatales. De las más importantes, Telmex, aerolíneas, siderúrgica, industrias azucareras. Y dentro de esta venta de paraestatales, quiero subrayar que el beneficio fue para un grupo pequeño. O sea, el modelo neoliberal, hay estudios que se han realizado que en un 10% de la población concentraban más del 40% de la riqueza. Y a contrario, Censu, en la parte del 40% de la gente más pobre tenía el 1% de la riqueza nacional. Entonces, un modelo, principalmente esta venta de paraestatales, de estas 1,000 paraestatales, donde se benefició a grupos, a familias de capital nacional y capital extranjero. Otra consecuencia, pues el salario mínimo, lo ha hablado el expresidente Andrés Manuel y la doctora Claudia. Un salario mínimo que en ese entonces, en el modelo neoliberal, de 3,000 pesos, ahora 8,600. Entonces hubo un estancamiento donde se habla que un 70% de atraso tuvo ese salario mínimo y hoy lo vemos en una realidad nuevamente, de 3,000 pesos a 8,600 en 7 años, que cambia ya con el inicio de los cimientos del primer piso, hoy con el segundo piso. Menciona la doctora Claudia Sheinbaum, estuvimos escuchándola el 14 de septiembre, y hacía énfasis que de 3,000 pesos a 8,600. Entonces vemos otra diferencia. Creo que la migración es un tema que fue consecuencia del modelo neoliberal. Más de 5 o 6 millones de personas en estos años, en las décadas de los 90 hasta el 2015, que están en Estados Unidos, esa migración. Pero esa migración, además, una migración interna que hubo en el modelo neoliberal, del campo a la ciudad, porque no se ofrecían programas sociales, no se ofrecía una participación, y hoy creo principalmente que es el centro de los actores son los grupos vulnerables, adultos mayores, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, campesinos y pueblos originarios. O sea, los pueblos originarios tenemos una deuda histórica desde hace 500 años, desde que los europeos nos iban hipotéticamente a civilizar, cuando pues ya estaban establecidos, ¿no? Desde 1300, Tenochtitlan se establece y en 200 años florece esa cultura, esa civilización. Si vemos el libro de Andrés Manuel López Obrador, Gracias, ahí va narrando, hace una narrativa, realmente me encanta cómo expone que es el único expresidente que ha recorrido el país en varias ocasiones, más de 2,400 municipios. Entonces él puede hablar de ese tema. Al escuchar esa demanda, la aterriza en política pública. Pero también quiero comentarles que parte de las consecuencias del modelo neoliberal fue la desigualdad social. Fue la desigualdad social donde en esa época éramos de los países más desiguales de la OECD. La doctora Claudia acaba de informar que somos ahora en la lista el segundo país que en desigualdad. Entonces la comparación, obviamente el beneficio, creo que está llevándose en números. Dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, creo que se está explicando los beneficios que se está haciendo a partir de la cuarta transformación, del primero y el segundo piso. Entonces, estas consecuencias del modelo neoliberal, creo que no las debemos de olvidar y tenerlas presentes. Creo que el punto que habla la doctora Claudia de 7 años y los resultados, efectivamente inicia Andrés Manuel ese primer piso, después de haber recorrido el país, escuchar las demandas ciudadanas, pues el expresidente llega y lo primero que
que hace es aumentar el salario mínimo. Él es el primero que aumenta el 110% el salario mínimo. Hoy la presidenta habla que está de 3,000 a 8,600. En ese aspecto creo que sacar de la pobreza a 13 millones, muy pocos países han logrado bajo yo le quisiera llamar un nuevo sistema político del siglo XXI, basado en un gobierno humanista. Considero que la parte sigue en varios puntos. Sin duda hay que reconocer que falta mucho trabajo por hacer. Es un país que el partido hegemónico destruyó, hizo brechas de desigualdad y creo que podemos enfocarlo en retos muy medibles. Creo que uno de ellos lo está haciendo la presidenta, la revolución feminista. Hoy es tiempo de mujeres. Hoy tenemos un presupuesto real que tiene la Secretaría de Mujeres y además se visibiliza. La presidenta hizo una modificación el 14 de septiembre para reconocer a las mujeres heroínas, porque muchas veces se da en el grito, hoy 15 de septiembre, la arenga, y hablamos de Morelos, de Hidalgo, pero hay que hablar de muchas mujeres atrás. José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, platicaba la presidenta que había una mujer que le llamaban la capitana, que cuando escuchó que iniciaba la independencia con Morelos, se vino de Tasco a apoyar la independencia. Era una mujer indígena, le llamaban la capitana. Entonces, hoy, en este primer punto, esa revolución feminista es visibilizar y aterrizarlo en los derechos de las mujeres. El sistema de cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados, que creo que es tan importante porque ¿quién reconoce esa brecha de desigualdad que han tenido las mujeres? Porque es la que cuida a los hijos, porque es la que cuida al esposo y es la que muchas veces, por ese modelo patriarcal, machista, las mujeres no tuvieron tiempo de estudiar. Hay una conferencia muy interesante sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que fue de las primeras que inician esa revolución feminista. Dijo, la mujer tiene derecho a leer, tiene derecho a escribir, tiene derecho a pensar. Y ella habla que ella no se casa, porque en ese momento casarse era ser sumisa y abnegada, como decía la epístola de Melchor Ocampo. Entonces ella decide romper los paradigmas y hoy la presidenta lo concatena llevándolo a la acción, que es tiempo de mujeres. El segundo reto creo que es seguir trabajando por los actores, los principales actores históricos que hoy están al centro, ¿no? Los grupos vulnerables, los adultos mayores, es otro ejemplo, que hoy 13 millones de adultos mayores reciben una pensión, pero además se le va a dar rango constitucional. Yo hacía la reflexión, bueno, la oposición menciona, es que podría ser muy fácil darle la pensión a los adultos mayores, pero creo que Andrés Manuel fue muy inteligente, porque al hacer una reforma constitucional, quiero ver qué presidente en el futuro, presidenta, quisiera reformar y quitar ese derecho. De hecho, considero que va a ser una pensión vitalicia. Reformar el cuarto constitucional podemos decir que es algo sencillo, pero necesitamos las 2/3 partes de la Cámara. Estamos hablando de 334 votos en la Cámara de Diputados, de 500 diputados, de 128 senadores necesitamos 86 votos y además la ratificación de la mayoría de las legislaturas. Entonces, no creo que alguien reforme nuevamente el cuarto constitucional. Entonces, el reto es seguir aumentando. Un reto que comentó la presidenta en el salario mínimo, que si bien hoy alcanza para 1.7 la canasta básica, el reto es 2.5. Es decir, el salario mínimo al final de su sexenio, comentaba la presidenta, si me dan la oportunidad de terminar, porque pues hoy tenemos una revocación de mandato, también parte de lo que planteó y materializó López Obrador. La canasta básica llevarla a 2.5. El reto, un reto muy importante que yo creo, el plan integral Zona Oriente. Creo que el proyecto es la zona conurbada más rezagada del país, donde viene una inversión de miles de millones de pesos en 10 municipios, porque es la zona más rezagada conurbada y es una deuda histórica. Es una zona donde viven más de 10 millones de personas que siempre fueron olvidadas por el modelo neoliberal. Entonces, es un reto
terminar esa parte. El tema de bienestar, el bienestar de la soberanía en los granos de maíz y frijol. O sea, pasamos en el modelo liberal a importar un gran porcentaje de maíz y frijol, ¿no? Algo incongruente. Y hoy la propuesta de la presidenta, que la inició obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en los programas de bienestar, es que podamos importar menos maíz y frijol. Y obviamente hay metas, o sea, hay metas, hay objetivos. El sello de la presidenta de México es un sello científico y la renovación institucional de todo el aparato. Entonces, le da continuidad en estos 7 años. Creo que definitivamente hay que subrayar estos logros. Otro reto, considero, que es seguir trabajando en la educación. Lo que es la educación en las universidades, por ejemplo, recientemente la Universidad Rosario Castellanos en Naucalpan, que ya se materializó, seguir trabajando en la educación, o anteriormente las prepas, no todos tenían acceso, estaba limitado si no tenías una calificación. Hoy es un derecho humano la educación, hoy materializamos esos derechos humanos. Yo creo que parte de esos retos es seguir construyendo el gobierno humanista y sin duda un país que invierte en la educación, en la cultura, va a avanzar. De hecho, los países que más protegen los derechos humanos tienen mejor calidad de vida. Entonces, eso es realmente un gobierno humanista, progresista, que va elevando los programas sociales a que estén en una constitución. Una constitución que tiene más de 500 reformas, pero en el modelo neoliberal, pues esas reformas no fueron para favorecer a los adultos mayores, no fueron para favorecer a los pueblos originarios. Por primera vez hoy los pueblos originarios tienen un presupuesto que van a tener y con la participación ciudadana, ese presupuesto se va a votar en esa asamblea donde la mayoría de las tesoreras van a ser mujeres, pero esa deuda histórica que tenemos con los pueblos originarios se materializa con esta propuesta. Igualmente las personas con discapacidad hoy reciben un apoyo, los jóvenes que están estudiando, desde Andrés Manuel la beca Benito Juárez, ¿no? Él creo que fue muy concreto y llegó a trabajar. Además de esos retos, pero quisiera hacer brevemente un corchete, comentarles 2 cosas que Andrés Manuel creo que en lo personal son cosas que eran importantes, urgentes. Quitar la pensión a expresidentes. O sea, no puede ser que expresidentes de la República, 228 millones de pesos anuales. ¿A cuánto equivale? A 6,000 adultos mayores que reciban pensión de acuerdo a lo que reciben el día de hoy. Tenían de 50 a 100 personas que lo cuidaban. Un expresidente podría recibir hasta 5 millones de pesos. Entonces, el modelo neoliberal, algunos países todavía de Latinoamérica tienen pensión, presidentes y expresidentes, pero algunos ya están haciendo esa reforma y el ejemplo es México. Se considera a México el país más democrático del mundo. Algo también que hizo Andrés Manuel, antes de platicarles otro reto, podría ser sin duda el Estado Mayor Presidencial. 8,000 personas cuidaban a un expresidente, 8,000 personas lo cuidaban entre logística, estaban capacitados. Hoy, algún artículo menciona que al expresidente López Obrador lo cuidaban no más de 20 o 30 personas. O sea, de 8,000 personas a 20 o 30 personas. Se regresa esas 8,000 personas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, hay congruencia, primero los pobres, ¿no? Y creo que se basa mucho en ese humanismo. Y otro reto, creo que para realmente seguir construyendo el gobierno humanista, la soberanía alimentaria, la justicia social, que ya platicamos sobre los derechos humanos, sobre esa pensión alimenticia, la reforma al Poder Judicial. Somos de los únicos países en el mundo que podemos elegir poder ejecutivo el presidente, poder legislativo 500 diputados, 300 diputados, 200 de representación proporcional y los senadores, pero ahora el Poder Judicial lo puede elegir el pueblo. Entonces esta reforma también al Poder Judicial,
la participación ciudadana, el presupuesto participativo con los pueblos originarios, pero creo que el reto más grande es consolidar estos sujetos que están al centro de la historia con la participación ciudadana. La participación ciudadana en las asambleas, en los foros, en las propuestas, en la revocación de mandato, en todos estos modelos de gobernanza de una izquierda progresista que da resultados. Y en estos 7 años, ahí están los resultados, muy concretos. Mi nombre es Rafael Chacón Villagrán, séptimo regidor de Coacalco. Mi formación ha sido en Derecho y he participado en varias obras, escritor, docente, académico, miembro de la red de investigadores Latin Juris. Pero principalmente desde hace 20 años trabajo por los derechos humanos. He sido defensor de derechos humanos en 2 ocasiones, presentando proyectos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hoy quiero invitarlos a que vean este programa, donde hablamos sobre las consecuencias negativas del neoliberalismo, los mejores aciertos de Andrés Manuel López Obrador, los mejores aciertos de la doctora Claudia Sheinbaum y el cambio del sistema político en el siglo XXI a un gobierno humanista. Y darle las gracias a Morena 4TV por toda la información y que fortalece el pensamiento crítico a través de sus programas. Gracias.